Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Ledesma Sámano y el día de hoy presentaré mi proyecto integrador de la materia de Derecho, impartida por la profesora Marisela Patiño Pérez. Actualmente vivo en San Juan del Río, Querétaro, y estoy estudiando la licenciatura en Administración de Empresas con la matrícula AL06-2093. El día de hoy haré un video en el cual explicaré las obligaciones jurídicas. Estas se basan principalmente en la relación jurídica que denominan a dos personas, como un acreedor y un deudor. Estos son los encargados de clasificar en una obligación de dar, hacer o no hacer. Parece tan simple y tan sencillo como hacer o no hacer, pero tiene su punto. En eso explicaremos la clasificación, que son de manera pura y simple, con condición, a plazo o término o con modo. Tomaremos un ejemplo personal para explicar estos puntos, pero antes de ello explicaremos qué son. De la manera que son pura y simple, son cuando tú decides de manera propia, sin ser obligado por nada, a obtener algo, un bien o un servicio. ¿Sí? Con condición son en las que llevan un contrato, y con plazo es el concentrado de ese contrato, donde vas a cumplir los términos explicados ahí, y con un modo de que al final de ese plazo contrato puede ser subrogado a otra persona. Esto se explica de una mejor manera con un ejemplo particular. Yo recuerdo que hace 6 años aproximadamente, compré un coche nuevo. Para ello tuve que tomar la decisión de comprarlo, que fue una decisión de manera pura y simple, porque yo decidí comprarlo. Para ello tuve que llegar a una condición de pago. ¿Cómo lo iba a pagar? Lo empecé a pagar a mensualidades. Obviamente se hizo un contrato en el cual tuvimos que dar un enganche y a partir de ahí se pagaba una letra mensual. Esa es una parte con condición, una condición de paga en donde se estipula en un contrato y donde tiene sus cláusulas en las que si tú no cumples esa parte, pues estarás penado de alguna manera. Con plazo término. ¿Qué plazo término? A 3 años. En 3 años se iba a dar una cantidad con un beneficio para ambas partes. Ese beneficio para ambas partes fue que al final del plazo yo iba a obtener el coche, la factura a mi nombre. Ya no iba a ser de un banco o una dependencia, ya iba a ser mía. Y después de ello, ya yo podía tomar la decisión de hacer con el coche lo que yo quisiera, siempre y cuando no hacer las cosas que están estipuladas por la ley. Y es aquí donde entra la otra parte de la responsabilidad del acreedor, ¿sí? Y del deudor. El acreedor tiene la responsabilidad de hacer que tú cumplas ese contrato y el deudor tiene la responsabilidad de no faltar a la ley cuando ya concedes tú todos los derechos. ¿Cuál es ese? Ese es un ejemplo en el cual voy a hablar, que es cuando yo decido venderlo. Todos los derechos que yo tenía sobre el coche los paso a otra persona, porque esa persona me pagó un dinero, pero también se queda con las obligaciones. ¿Cuáles obligaciones fueron subrogadas? Las obligaciones de pagar tenencia, de hacer verificaciones y de tener un coche en aptas condiciones para circular por las vías con la mayor seguridad para él y para los integrantes. Ese fue el modo. No fue donación ni fue herencia, fue una subrogación. Mi motivación personal en esta materia es que todos busquemos la manera de estar bien con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? A que si tenemos un contrato, una cláusula o algo que debemos de cumplir, lo hagamos de la mejor manera. Siempre hay un modo de salirnos por una tangente y no cumplir nuestras obligaciones. Pero ¿a poco ese es el camino que le queremos enseñar a nuestros hijos? En lo personal tengo 2 hijos que me gustaría que ellos me vieran como una persona cumplida. Las leyes no es otra cosa más que darnos la guía para que esto sea de mejor manera. Habrá mucha gente que siempre quiera brincarlas, que siempre quiera evadirlas, pero nosotros como persona y como ser humano debemos de hacer que se cumplan para el beneficio de nuestro México. Muchas gracias y buena noche.